nosotros estamos sesionando para hacer control político. Senado ratifica control político a los decretos del gobierno por la pandemia. Proponen subsidio mínimo vital para los más vulnerables durante la cuarentena. Frente a nueva declaratoria del estado de emergencia, Senado pide a Minhacienda mediar ante los bancos. SOS al comercio para evitar la quiebra. Senadores le insisten a los bancos que otorguen créditos a las MIPYMES. Increíble aumento de las tarifas de servicios públicos, lupa a las alzas y subsidios a los estratos bajos. Más controles de migración exigen senadores ante elevado número de contagios en las fronteras. Buenas noches. Un efectivo control político a los decretos que ha expedido el gobierno nacional durante esta pandemia, reiteró el presidente del Congreso. Para el senador Lidio García Turbay, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo están siendo rigurosamente analizadas y debatidas por el Legislativo y no necesitan ser convocados extraordinariamente porque de manera virtual sí están sesionando. Durante la plenaria del Senado, el presidente Lidio García afirmó que las garantías están dadas para que se haga todo el control político al gobierno que cualquier senador o senadora proponga. Dijo además que no necesitan ser convocados para debatir porque el legislativo sí está sesionando. Cuando se decreta un estado de emergencia, pues después de los 30 días, los 10 días siguientes, se hará el control político, pero se hace si el Congreso y nos llaman a sesionar. Sí, no estamos sesionando, pero nosotros estamos sesionando para hacer control político. Nuevas medidas en materia económica que el Ejecutivo presentaría, que según senadores necesitan toda la revisión del Congreso. Que en medio de esta tragedia se estén haciendo los negocios a futuro, porque lo que justifica la emergencia es precisamente que en el corto plazo se pueda conjugar con las medidas de excepción. Por eso algunos piden más contundencia del Senado hacia el gobierno. Ese problema lo pudiera solucionar el señor ministro de Hacienda, a quien ustedes han tratado ahí con guante blanco. ¿Cómo es posible que el Congreso de la República hoy casi que se arrodille de forma tranquila, pendeja, estúpidamente, diciendo que aquí no está pasando absolutamente nada? El enérgico llamado es a que el gobierno aterrice sus medidas hacia la gente que más lo necesita. Presidentes que tienen todavía la oportunidad de reivindicarse. No pueden seguir privilegiando a los grandes capitales, a los bancos. Senadores durante la plenaria coincidieron en que pese a las limitaciones de movilidad, el Congreso debe garantizar el correcto funcionamiento de la democracia, haciéndole contrapeso al Ejecutivo. Ante la plenaria del Senado, el gobierno anunció que decretará nuevamente la emergencia económica y sanitaria por la pandemia. La solicitud de los 108 senadores al ministro de Hacienda fue pedirle solidaridad a los bancos. Subsidios para el pago de nóminas, ingreso vital y ampliación de garantías para créditos bancarios son algunas de las propuestas que senadores hicieron. De la necesidad de que el gobierno nacional deje la ortodoxia y tome medidas draconianas para salvar cerca de 7.8 millones de empleos que están en riesgo a partir de la próxima semana de perderse por cuenta de las dificultades en el pago de la nómina. El gobierno las acogería en un eventual segundo paquete de medidas. Ministro, la protección del empleo es la mejor manera de amortiguar la crisis económica que se está presentando. El Ejecutivo necesitaría más recursos y las fuentes que plantea son: empezando por impuestos y siguiendo con endeudamiento, cosas de ese estilo. Afirmación que generó interrogantes por parte de senadores. Pero el primer problema que hay que resolver en Colombia es cuánta plata hay para distribuir entre todos los sectores que hay. De allí un pedido. Descartemos la solicitud de crédito externos, que de insistir en ello sería insistir en incrementar la pobreza en nuestro país. Desde el partido de gobierno plantearon alternativas. Crisis sin hambre, ministro, para que defendamos la democracia, que el Banco de la República le ayude para que haya que comprar en las tiendas y los colombianos tengan que adquirir solidaridad. Con eso recupera la economía. Y desde el lado opuesto, que sea dinero que llegue al bolsillo de los colombianos sin intermediación. Que el Estado le entregue directamente créditos para que no haya más aversión al crédito por parte de estos sectores gremiales, pero además subsidiado. Senadores de diferentes bancadas coincidieron en que para salir de la crisis, el país necesita que el sector productivo tenga liquidez. Saludo a mi compañera de set, Marcela Baena, quien se encuentra en Medellín cumpliendo con la cuarentena. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Carol.
Senadores de la oposición le pidieron al gobierno un subsidio de mínimo vital mientras dure esta cuarentena para ayudar a las familias más vulnerables, a las madres cabeza de hogar y a las personas en condición de discapacidad. Ante la difícil situación que afrontan hoy millones de familias en Colombia por la pérdida de sus empleos y por la imposibilidad de salir a trabajar, partidos de oposición le hicieron una propuesta al presidente Duque. Una propuesta para que implemente la renta básica universal, que ya opera en otros países de la región. Con esta medida se benefician 11 millones de familias y 32 millones de colombianos y colombianas del estrato 1, 2 y 3. Según los senadores, con este alivio económico, familias de escasos recursos podrían hacerle frente a la pandemia y cumplir a cabalidad el aislamiento obligatorio. Con este recurso se puede garantizar la seguridad alimentaria, se puede garantizar el pago de los servicios públicos y el pago de su vivienda. Se activaría también la economía y de esta forma podríamos enfrentar esta pandemia. A esta iniciativa también se unieron senadores del partido de la U. Desde allí se afirmó que este salario cobijaría a quienes hoy están por fuera de los programas de subsidio del gobierno. Una renta que dure 3 meses y que cada mes sea un salario mínimo, porque lo que hay que buscar es que el estrato 1, 2 y 3 tenga recursos para el consumo interno y así movemos nuestra pequeña economía. Con esta propuesta, que esperan sea aceptada por el presidente de los colombianos, se garantizarían las condiciones mínimas para que millones de familias tengan tranquilidad el tiempo que dure la pandemia. Debido a la reapertura de los sectores construcción y manufactura, algunos senadores le plantearon al gobierno abrir gradualmente el comercio, eso sí, con todas las medidas de bioseguridad, tanto para clientes como para propietarios. Senadores le piden al gobierno tener en cuenta la propuesta de FENALCO, que en la gradualidad de la reactivación económica permite abrir las peluquerías con todos los protocolos de bioseguridad. Pueden dar cuenta de más de 100.000 establecimientos, 480.000 trabajadores, 2.6 billones de pesos que mueven al año este sector de la economía y que la gran mayoría de ellos son subempleados. Para cuidar la economía, senadores aseguraron que el gobierno debe poner fin a la discusión de arrendamientos de locales que están cerrados. Cuando hay una causa de fuerza mayor, el gobierno tiene que ser claro en la reglamentación y decir, no se pagan arriendos mientras no estén funcionando los locales. Los senadores le insistieron al gobierno que no cobre el impuesto de renta a las pymes, que generan el 80% del empleo del país. Nuestro compañero Jairo Jacome recorrió las calles de San Victorino en el centro de Bogotá y habló con los comerciantes, quienes le ruegan al gobierno ayudas para que no se vayan a quebrar. Uno de los grandes afectados por la crisis del coronavirus son los empresarios del gremio del diseño, moda y confección. Este era el Gran San, y así luce hoy. Del gran centro de moda y confección no queda nada. Sin clientes, eso sí, con muchas deudas, los bancos no les prestan los créditos, creciendo sus intereses y sus empleados literalmente sin con qué subsistir económicamente. San Victorino está generando alrededor de 20.000 empleos directos, está generando 100.000 empleos indirectos en el mismo San Victorino y está generando 100.000 empleos indirectos de la cadena de abastecimiento en la parte textil. Por eso buscan que desde el gobierno central le den una salida pronta a esta situación que deja en crisis a más de 15.000 familias. Se incluya a los comerciantes e industriales de San Victorino, que representan un sector muy importante de la economía de Bogotá y del país, para que sean tenidos en cuenta, pues tienen dificultades económicas y creemos nosotros de real justicia que ellos sean atendidos. Desde la Comisión Sexta reiteran el llamado a los bancos a que se solidaricen con todos los colombianos. Tenemos a un sistema financiero que no nos permite superar esta crisis y que no nos va a permitir superar esta crisis mientras el gobierno no los apriete. Ante esta situación, los empresarios de la moda elevarán una petición oficial para que desde la plenaria del Senado sean escuchados y buscar una solución a esta crisis del sector. Nuevamente le insisten al superintendente de salud que le cumpla a los médicos, enfermeras y demás personal de la salud con las medidas de bioseguridad.
Durante la sesión virtual de la Comisión Tercera, senadores pidieron que se realice una microgerencia coordinada con las autoridades locales, porque a los municipios no están llegando ágilmente los recursos de la salud. Pero lo que uno encuentra es que en la región no se siente el impacto y la coordinación con esas decisiones a nivel central. Esa es la gran queja. Piden los senadores poner los ojos sobre la población afrodescendiente ubicada en el Pacífico colombiano, donde de los 113 municipios, 106 no tienen unidad de cuidados intensivos y son vulnerables por patologías previas y pobreza. Los habitantes de esta región tienen promedios de hipertensión de un 28% por encima del promedio nacional, un sobrepeso de 33.5% por encima del promedio nacional y situaciones de obesidad de un 16.1%. Denuncian que la situación de los centros de salud en el Amazonas es precaria. Solo hay 5 ventiladores y los contagios crecen a diario. Yo quiero que pensemos lo que puede pasar allá si el gobierno no actúa rápidamente y con agilidad. Y yo responsabilizo al Ministerio de Salud de cualquier cosa que pase en el departamento del Amazonas, porque se les advirtió, porque se les dijo, porque se les informó. El viceministro de Salud aseguró que el gobierno espera dotar al país de 10.000 camas de cuidados intensivos con respiradores para afrontar el pico alto de la pandemia, que según proyecciones sería en el mes de agosto. El incumplimiento en los salarios y la entrega de elementos de bioseguridad ha propiciado la renuncia masiva de médicos en ciudades como Bogotá, Cartagena y Leticia. Desde la Comisión Sexta del Senado le insisten al ministro de Salud que no vacile más en la entrega de estos elementos y en pagar los salarios. Durante más de 2 horas, senadores de la Comisión Sexta del Senado analizaron la situación laboral de los colombianos. Le pidieron al gobierno que busque la forma de que las empresas encuentren salidas financieras o, de lo contrario, una masacre laboral se avecina. Diversos gremios ya nos han manifestado en esta comisión la imposibilidad de sostener las nóminas durante más tiempo, lo cual conllevará finalmente al cierre de empresas y, consecuentemente, un posible despido masivo de sus trabajadores. Otro sector político instó a buscar un punto de encuentro y consenso entre empleados y empleador. Los trabajadores tenemos que entender que estamos en una coyuntura supremamente difícil y que nos toca también aceptar restricciones, ¿sí? Eso es muy importante, pero los empresarios tienen que entender que esta vez tienen que bajarle a la ganancia. Y que el gobierno ponga los dineros en bancos del Estado. Si la banca privada no quiere o no tiene la voluntad, no ha sido diligente, ahí está el Banco Estatal, el Banco Agrario de Colombia. Por su parte, el ministro de Trabajo anunció que viene un plan de ayudas donde los primeros beneficiados serán aquellos empresarios que no despidieron a sus empleados. Aquellas ayudas económicas que van a realizar a muchas empresas, los demás, deben tener prioridad y se debe premiar las empresas que de una u otra manera han conservado el empleo. La Comisión Sexta en pleno aprobó una proposición para realizar un debate a todos los intervinientes en el manejo del relleno de Doña Juana, que presentó un deslizamiento esta semana. Frente a los vergonzosos hechos de corrupción en varios contratos sobrevalorados en municipios, la Comisión de Ética del Senado le pidió a los entes de control sanciones contundentes para los involucrados. Un riguroso seguimiento y supervisión de los contratos de ayudas alimentarias e insumos médicos en los territorios le pidieron desde la Comisión de Ética del Senado a la Procuraduría y a la Contraloría. Lo que llama la atención en el proceso que se está haciendo de transparencia para la emergencia es que la Contraloría solamente de esos 67.000 contratos solamente está revisando, pudiendo revisar menos del 10% de eso. Desde la declaratoria de la emergencia sanitaria se han detectado 21.977 contratos por 2,5 billones de pesos que los alcaldes y gobernadores han suscrito para atender la pandemia. Se ha logrado que se reduzcan esos presuntos sobrecostos aproximadamente a 8.000 millones. Para el procurador Fernando Carrillo, hay contratos de los entes territoriales que, además de estar sobrevalorados, no tienen relación con la crisis sanitaria y económica que afrenta el país. Irregularidades que tienen que ver con sobreprecios, con sobrecostos, con contratación innecesaria, suntuaria, que no tiene relación con la emergencia o que está siendo utilizada políticamente
por mandatarios seccionales en este momento de crisis del virus en Colombia. Recalcó que se han abierto 296 procesos disciplinarios, 900 procesos preventivos y que la Procuraduría estableció un equipo para alertar sobre cuantías y cantidades. En lo preventivo, tratando de evitar el daño, es decir, alertando a gobernadores, alcaldes, autoridades del orden nacional para que no se cometan esos desafueros con la contratación. Y en segundo lugar, en lo disciplinario. En la sesión virtual se denunciaron irregularidades en los contratos que no solo están en el valor de los alimentos, sino también el engaño que pueden estar generando algunos mandatarios de anunciar que han entregado cierta cantidad de ayudas y que en la práctica viene siendo ni siquiera la mitad o menos de la mitad. La Comisión de Ética seguirá trabajando con la Procuraduría General y la Contraloría para detectar y prevenir irregularidades en la contratación de mercados, kits de aseo y elementos de bioseguridad para los más vulnerables. 30 es el número de la semana. Es el porcentaje de créditos a mujeres microempresarias otorgados por Impulsa, entidad del gobierno que promueve el emprendimiento. El dato lo entregó la senadora Sandra Ortiz del partido Alianza Verde, quien aseguró que el 70% restante lo entregaron a los hombres, por lo que pidió equidad de género al momento del desembolso. Senadores denunciaron un inusitado aumento de las tarifas de los servicios públicos, en especial de la energía. Pidieron al ministro de Minas velar por un cobro justo y subsidiar a las familias de estrato 1 y 2. Durante la sesión, senadores denunciaron que la tarifa de servicio de energía por kilovatio subió en la mayoría de ciudades del país durante la cuarentena. En Tunja, 552 en marzo y 572 en abril, 20 pesos por kilovatio. En Bogotá, 532 a 561, 31 pesos. Y vámonos para la costa, en Sincelejo, 492 en marzo, 553 en abril, 66 pesos. A esto los premiaron. Nariño, 498 en marzo, 520 en abril, 22 pesos. Piden a la Comisión de Regulación de Energía y Gas revisar el costo de energía de la costa Caribe y hacer una tarifa diferencial, ya que por las altas temperaturas y con el aislamiento hay mayor consumo de energía. Hay que hacer una gran excepción con la costa Caribe, hay que darle la oportunidad a la costa Caribe de que revisemos siquiera el hecho de que somos los mayores consumidores de energía del país. Y si somos los mayores consumidores de energía del país, no nos pueden colocar en las mismas tarifas del resto del país. También abogaron los legisladores por un alivio a las empresas para que las medidas especiales de diferir el pago no solo sean para los meses de abril y mayo, sino también para el resto del año. Una gran preocupación por parte del sector productivo del país. Después de los costos laborales, el segundo peso en los costos para la empresa ha sido los servicios públicos y especialmente los servicios de energía. Los senadores pidieron modificar el subsidio de los hogares de estrato 1, 2 y 3 y ser más flexibles con las tarifas. El anuncio de la guerrilla del ELN de terminar el cese unilateral al fuego generó rechazo en el Congreso. El llamado en esta pandemia también es a una tregua indefinida y se la extendieron a las disidencias de las FARC y a las autodefensas. Aunque por años habitantes de los departamentos de Antioquia y Chocó han sufrido por la presencia de grupos paramilitares, afirman que por estos días el miedo aumenta por la llegada masiva de hombres armados. Desde el día 26 de abril hemos venido recibiendo la denuncia de las diferentes comunidades que habitan el río Arquía en el departamento de Antioquia hasta el corregimiento de Tagachí en el departamento del Chocó, por la llegada masiva de integrantes de grupos armados al margen de la ley. Desde el partido FARC ya han advertido de lo sucedido, la situación sigue igual. Y es increíble cómo, a pesar de la militarización que existe en esos territorios, sigue incrementándose la presencia de estos grupos que han perseguido a las poblaciones y a las comunidades negras que habitan esos territorios. Por otro lado, desde el Partido Centro Democrático se instó a los grupos al margen de la ley allí presentes a que se sometan a los beneficios jurídicos que dará el gobierno nacional a quienes tengan voluntad de paz. Lo único en que el gobierno nacional ha insistido es que cesen toda acción criminal, como cese unilateral al fuego. ¡Atención! Esta semana el gobierno nacional dijo que hará acercamientos con las autodefensas gaitanistas de Colombia, el EPL y los llamados caparrapos para analizar quién tiene verdadera voluntad de paz. La falta de controles migratorios tiene en alerta máxima a Leticia, Ipiales y Riohacha, pues el paso de migrantes ha aumentado los contagios en esas fronteras.
En tan solo una semana, el número de contagios en el Amazonas se ha triplicado. Según la gobernación del departamento, los casos provienen de Tabatinga, en Brasil, y de Santa Rosa, en Perú, debido a la falta de control de las autoridades migratorias. Esta frontera, sin duda, se ha convertido en una de las más débiles en cuestión de seguridad y flujo migratorio. Y podría ser un problema frente a la contención del virus. La misma situación se presenta en Ipiales, Nariño, a donde llegan ecuatorianos provenientes de Ibarra y Tulcán debido al alto número de infectados en este país. Esto se debe fundamentalmente a que tenemos más de 232 kilómetros de frontera con el vecino país del Ecuador. Por eso le hacemos un llamado al gobierno nacional a fortalecer la zona fronteriza. Es por esto que los contagios en esta zona fronteriza son los más altos a nivel nacional, llegando a afectar al 8,8% de la población que vive en Ipiales. Lo del Ecuador es profundamente dramático. Entonces uno oye al gobierno decir que todo está bien, al gobierno departamental que todo está bien, y al alcalde de nuestro pueblo diciendo que todo está bajo control, cuando aquí crece el contagio. La deficiencia hospitalaria en las fronteras preocupa al Senado, por eso pide al Ministerio de Salud invertir más recursos en estas zonas. Que se mire la capacidad hospitalaria hoy débil que tiene este cordón fronterizo, en la necesidad de que desde el gobierno nacional apoye los esfuerzos que viene haciendo el departamento. Las comunidades indígenas del Chocó también denuncian que la cercanía de la frontera con Panamá es la causante del aumento de los contagios. Solicitamos aumentar los controles con la frontera con Panamá, porque por ahí estaría otro foco de contaminación que esté llegando a estas comunidades. El llamado desde el Senado a Migración Colombia y de la Cancillería es a reforzar el control de todos los pasos fronterizos del país. Ante la alarmante cifra de COVID-19 en varias cárceles del país, senadores de la Comisión Primera le pidieron al gobierno lo siguiente: incluir más delitos en la lista de los excarcelables por culpa de la pandemia. Desde el Senado piden decisiones eficaces para evitar una tragedia aún mayor en las cárceles del país. Se requieren más medidas de urgencia, de extremada urgencia, para sacar detenidos de las cárceles de Colombia. Advertimos que el foco que allí existía de contagio era altamente peligroso. Hoy en Colombia hay más de 122.000 internos en los 132 centros de reclusión que existen en la actualidad. Según cifras dadas en la Comisión Primera del Senado, el 30% de los presos no tienen condena. El gobierno no ha tomado ninguna medida seria que pueda generar una especie de cerco epidemiológico, y por el contrario aumenta el número de cárceles a las cuales se extiende el virus. En la cárcel Las Heliconias, por ejemplo, la directora ha sido contagiada. Para algunos senadores se debe plantear una estrategia sin arriesgar la seguridad de los colombianos y que ataque el problema de raíz. El debate no es sobre hacinamiento en las cárceles, asunto que no hemos sido capaces de resolver en décadas. Es sobre cómo evacuar las cárceles, resolver un tema de humanidad sin sacrificar los intereses de la seguridad y de la sociedad y de la justicia. En medio de la sesión se habló acerca de la urgencia de hacer cambios al Código Penitenciario y en la importancia de contar con planes de ampliación en la infraestructura carcelaria del país. 41 congresistas le pidieron al expresidente César Gaviria continuar al frente del Partido Liberal. También le pidieron que la plata que se gaste en la convención del partido sea invertida mejor en las familias más vulnerables. Miembros del Partido Liberal con asiento en el Congreso piden que no se realice la Convención Nacional de la Colectividad y que a partir de la fecha se prorrogue por 2 años el periodo del actual director, el expresidente César Gaviria. Y que el recurso que estaba destinado para la realización de la convención lo podamos invertir, por ejemplo, en la adopción de miles de familias más en medio de esta cuarentena. Millonarios recursos para sumar esfuerzos en la atención a 2.000 familias vulnerables de todo el país. Consideramos que el Partido Liberal debe adoptar medidas excepcionales por fuerza mayor en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades propias. Los senadores y representantes que proponen esta iniciativa resaltan el liderazgo de la actual Dirección Nacional del Partido Liberal para continuar con acciones y propuestas que ayuden a superar la crisis generada por el coronavirus. Muy bien, hasta aquí los acompaño. Sigamos en casa y ayudemos a evitar la propagación del virus. Vuelvo con ustedes a Bogotá, Carol. Feliz noche.
Así es, gracias Marcela, feliz noche. Esta semana entraron ya 2 nuevos sectores a trabajar. Desde el Senado insisten en las medidas de bioseguridad y plantear la posibilidad de reabrir otros sectores como el del comercio. El panorama económico no es alentador. Las ventas en muchas empresas se han reducido hasta en un 60%, la capacidad productiva del país disminuyó notablemente y el empleo se ha reducido hasta en un 25%. Es trascendentalmente importante que la ciudadanía respete, que acate al pie de la letra todas las medidas y todos los protocolos que se les están dando para que puedan ejercer sus funciones. De esta manera podemos lograr superar los retos que tenemos en salud y en economía. Que efectivamente las manufacturas empiecen a generar empleos, que empecemos a que esos 11 grandes sectores que el gobierno ha diseñado puedan empezar a generar valor agregado. Si no se invierte en la economía, lo que vamos a tener es hambre más violencia. Para algunos senadores, la reapertura de la industria debe hacerse de la mano con el comercio, ya que miles de restaurantes y centros comerciales han cerrado. Muchos sentimos que se quiere salvar la banca y no la economía. En la medida en que rompamos la ortodoxia, demos subsidios directos a quienes están defendiendo el empleo, le ayudemos a los informales para que tengan un plante y puedan salir adelante. En la medida que hagamos muchas cosas, al peluquero, al vendedor de prensa, al mediano, al gran empresario de la industria, de la agricultura, del turismo. Según el DANE, antes de la pandemia, en febrero, el desempleo llegó a las 3 millones de personas. Algunos analistas afirman que Colombia podría crecer a menos 2%, pero la reactivación industrial podría frenar la crisis económica o al menos disminuirla. El próximo viernes 8 de mayo, el Senado y el Centro de Estudios Legislativos harán la primera audiencia pública virtual. Se trata de la reunión Colombia hacia una seguridad farmacéutica, liderada por el senador liberal Iván Darío Agudelo, buscando visualizar la importancia de que se apueste más a la ciencia, la innovación y la tecnología. La pandemia ha dejado ver poca inversión del país en desarrollo farmacéutico. Créditos en igualdad de condiciones a las mujeres para proyectos de emprendimiento, como lo es para los hombres, pidieron desde la Comisión de la Mujer. Le propusieron al gobierno, además, adoptar fuertes medidas contra la violencia de género y también proteger el empleo. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Apoyar a las empresarias y brindar ayudas económicas a las mujeres campesinas en medio de esta pandemia es el llamado de la Comisión de la Mujer al gobierno. Colombia tiene hoy un sector campesinado abandonado, triste, y necesitamos es que todos los recursos de créditos lleguen hoy especialmente a las mujeres rurales. Según el DANE, en el campo viven 4.800.000 mujeres, pero solo trabajan 1.300.000. No hemos tenido apoyo ni municipal ni departamental, se puede decir. Entonces, las mujeres de Otanche somos completamente, se puede decir que abandonadas de todo sentido. Para algunas senadoras, la ayuda con créditos para las microempresarias no es suficiente. El acceso a esos créditos, aunque no es la solución, porque estamos dándole unos meses para que se recupere aparentemente para que puedan pagar sus nóminas y puedan, pero sin embargo lo que estamos es extendiendo el tiempo para que finalmente también lleguen a la quiebra. Finalmente, las senadoras hicieron un llamado a reforzar la atención de los casos de violencia intrafamiliar, ya que las denuncias telefónicas por esta causa han aumentado en 142%. Le pedimos a la Fiscalía que valga estas llamadas, le otorguen el rango de noticia criminal sin necesidad de que vayan y presenten una denuncia. La invitación a la ciudadanía es a informar ante las autoridades los casos de violencia en los hogares.